El día de hoy nos piden expresar las funciones trigonométricas en términos única y exclusivamente de la función secante. Para esto utilizaremos las identidades trigonométricas que hemos manejado anteriormente. Lo que hacemos es buscar primero que nada en las identidades recíprocas y observamos que la función secante está relacionada con la función coseno. De aquí nosotros podemos despejar coseno para expresarlo en términos de secante y tendríamos lo siguiente. El coseno del ángulo por la secante del ángulo es igual a 1. Despejamos coseno como lo mencionábamos y tendríamos entonces que el coseno del ángulo es igual a 1 sobre la secante de ese ángulo. Y aquí tenemos la primera función trigonométrica expresada en términos de secante. Continuamos. Para la siguiente función trigonométrica en términos de secante, buscamos ahora en las pitagóricas y observamos que la secante está relacionada con la tangente. De aquí nosotros podemos despejar la función tangente para obtenerla en función de términos de la secante. Y entonces tenemos, la identidad trigonométrica menciona lo siguiente. La tangente cuadrada del ángulo más 1 es igual a la secante cuadrada del ángulo. Despejamos el 1, lo trasladamos del lado contrario de la igualdad con signo contrario. Y tendríamos entonces que la tangente cuadrada del ángulo es igual a la secante cuadrada menos 1. Para cancelar este cuadrado, obtenemos la raíz en ambos lados de la igualdad. De esta forma, el cuadrado se cancela con la raíz y tenemos entonces nada más la tangente del ángulo es igual a la raíz cuadrada de la secante cuadrada menos 1. Y esta es la siguiente función trigonométrica expresada en términos de la secante. Continuamos. Como siguiente elemento, podemos identificar que ya obtuvimos tanto el coseno como la tangente expresada en términos de secante. Lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, una identidad trigonométrica que nos relacione a ambas y que aparezca una tercera función trigonométrica. Por ejemplo, en la identidad de cocientes de la tangente tenemos que la tangente del ángulo es igual al seno entre el coseno. De aquí nosotros podemos despejar seno para obtenerlo en términos de secante. Y tenemos entonces que la tangente del ángulo es igual al seno entre el coseno del ángulo. De aquí despejo seno y obtenemos que coseno pasaría multiplicando del otro lado y tenemos que seno del ángulo es igual a tangente del ángulo por el coseno del ángulo. Tangente vale esta raíz y coseno vale esta expresión. Y entonces tenemos que seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo, que vale la raíz de la secante cuadrada del ángulo menos 1. Cerramos esta raíz. Y esto que multiplica a 1 sobre la secante del ángulo. Tenemos aquí un entero por una fracción. Al entero le agregamos un 1 como denominador y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y entonces tenemos el seno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de la secante cuadrada del ángulo menos 1 entre 1 por la secante del ángulo, que tendríamos entonces nada más secante del ángulo. Y aquí tenemos nosotros entonces expresada la función trigonométrica seno solamente en términos de secante. Continuamos. Una vez que hemos obtenido estos tres elementos expresados en términos de la función secante, podemos obtener alguno más. Por ejemplo, nosotros tenemos en las relaciones recíprocas que la tangente por la cotangente es igual a 1. Nosotros ya obtuvimos la tangente. Bueno, despejamos cotangente y la obtenemos en términos de la secante. Entonces tenemos que tangente del ángulo
por la cotangente del ángulo es igual a 1. Despejamos cotangente y tenemos que cotangente del ángulo es igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Tangente del ángulo equivale a la raíz cuadrada de esta expresión. Entonces tenemos que la cotangente del ángulo es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de secante cuadrada del ángulo menos 1. El detalle aquí es que tenemos que racionalizar esta fracción. No podemos tener fracciones con raíces en la parte del denominador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esta fracción por la misma cantidad del denominador en una nueva fracción, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tenemos lo siguiente: una fracción con la misma cantidad del denominador de la fracción original, multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí. La cotangente del ángulo es igual 1 por la raíz cuadrada de la secante cuadrada del ángulo menos 1. Con esto obtenemos secante cuadrada del ángulo menos 1 en la parte del numerador, y en la parte del denominador multiplicamos esta cantidad dos veces. Como es la misma cantidad, esta expresión va a estar elevada al cuadrado y obtendríamos lo siguiente. Por lo tanto, el cuadrado se cancela con la raíz y la cotangente sería igual a la raíz cuadrada de secante cuadrada del ángulo menos 1 sobre la secante cuadrada del ángulo menos 1, puesto que cancelamos el cuadrado con la raíz. Y esta expresión es la cotangente expresada en términos de secante. Continuamos. Como último paso, podemos identificar que solamente nos falta obtener la cosecante en términos de secante. De las relaciones recíprocas también tenemos que el seno por la cosecante es igual a 1. Seno del ángulo por la cosecante del ángulo es igual a 1. Despejamos cosecante y tenemos que la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. Pero seno del ángulo equivale a esta expresión que tenemos. Por lo tanto, sustituyendo, tendríamos cosecante del ángulo es igual a 1 sobre la expresión a la que equivale el seno, raíz cuadrada de secante cuadrada del ángulo menos 1 sobre secante. Tenemos una división de un entero entre una fracción. Al entero lo vamos a convertir en una fracción agregándole un 1 como denominador. Esto sería representarlo como 1 sobre 1. Para resolver una división de dos fracciones, vamos a multiplicar los medios con los medios y los extremos con los extremos. Tendríamos entonces que la cosecante del ángulo es igual a, multiplicando los extremos, tendríamos secante del ángulo por 1, sería secante del ángulo sobre el producto de los medios. Esto es la raíz cuadrada de secante cuadrada del ángulo menos 1 por 1. Obtendríamos la misma expresión, raíz cuadrada de secante cuadrada del ángulo menos 1. De la misma forma, tenemos que racionalizar nuestra expresión, puesto que en la parte del denominador de nuestra fracción original aparece un radical. Para racionalizarlo, lo vamos a multiplicar por una fracción que en ambas partes contenga, tanto en el numerador como en el denominador, la misma expresión de este denominador. Esto sería la siguiente expresión. Por lo tanto, multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí. Al multiplicar secante del ángulo por la raíz cuadrada del secante cuadrada del ángulo menos 1, obtenemos lo siguiente. En la parte del numerador y en la parte del denominador, como tenemos la misma cantidad multiplicándose dos veces, eso lo expresamos de la siguiente manera.
como la raíz elevado al cuadrado. En este caso, el cuadrado se cancela con la raíz y obtendríamos ya como resultado final para nuestra cosecante lo siguiente. De esta forma, tenemos a la cosecante del ángulo expresada solamente en términos de la secante. Continuamos. De esta forma es como hemos expresado todas las funciones trigonométricas en términos solamente de secante. Si este video ha sido de utilidad, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.